quiero compartir con ustedes en esta noche tal vez un salmo que puede ser muy conocido y creo que muchas veces se están tomando muchos estudios de este salmo. No sé a cuántos de ustedes les gustan los salmos. A mí personalmente me gustan porque son de mucha aplicación para la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Aunque los salmos no fueron escritos directamente para nosotros como la iglesia, sí son un bálsamo o es un buen tiempo, o cada capítulo es un aliento. ¿Cuánto les gusta el Salmo 119? Bueno, el Salmo 119 es un salmo bien especial. De todo el salterio, creo que el Salmo 119 es un salmo que nos invita a buscar mucho más del Señor en relación a su palabra. Ustedes saben que los salmos son alabanzas, son cantos que se escribieron en distintos momentos y que luego del regreso del exilio se reunieron todos estos salmos y se recopilaron con la idea de que el pueblo pudiese alabar a Dios en diferentes tiempos, en diferentes ceremonias. Y el Salmo 119 es un salmo bien especial porque habla acerca de la excelencia, habla acerca de lo necesario que es la palabra de Dios para el corazón del hombre. Y es algo muy transversal a través de la Biblia. Si nosotros leemos desde el inicio, desde Génesis en adelante, siempre el deseo de Dios es que su palabra estuviese siendo expresada con tanta palabra para ser guiados por ella, y así en todo momento, a medida que van pasando las generaciones, el llamado de Dios a su pueblo siempre estaba centrado en su palabra. Cuando su pueblo vuelve del castigo del exilio, también se vuelve a enseñar nuevamente la ley de Dios a través del sacerdote Esdras, tratando de volver a la comunión, tratando de establecer nuevamente este amor por la palabra de Dios. Y el Salmo 119 es un salmo bien especial porque aunque es largo, cada 8 versículos nosotros encontramos que hay una letra del alfabeto hebreo, ¿ya? Y ahí están separadas por las letras, y si nosotros pudiésemos leer el hebreo, ¿ya? Si alguien de ustedes lo puede leer en hebreo, se dará cuenta que cada versículo parte con esa letra. Con cada letra con que tiene la separación. Y yo quiero centrar mi mirada en esta noche, desde el versículo 9 en adelante, en el segundo segmento del Salmo 119, que parte con una bienaventuranza, que parte con este buen presagio para aquellos que buscan la palabra de Dios, para aquellos que andan o los que conviven, los que viven en la ley de Jehová. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Solamente los que andan en la ley de Jehová pueden ser bienaventurados. Y no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta de que los salmos están conectados entre sí. Ya hay 5 libros a los cuales están divididos los salmos, pero yo me di cuenta de algo, no sé si ustedes lo han visto antes, pero el salmo número 1, el salmo 19 y el salmo 119 están conectados en ese sentido, en el sentido que tiene que ver con la palabra de Dios, con ser bienaventurados. Y es bueno de repente chequear un poquito eso para mirar que la bienaventuranza está centrada cuando uno busca la ley de Dios para obrar de acuerdo a eso. Y si nosotros miramos aquí, el Salmo 119, el versículo 9, comienza con una pregunta, y me gusta leer este pasaje porque me hace sentir de que estoy un joven todavía, ¿ya? Porque la pregunta es, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta viene a ser con guardar tu palabra, ¿ya? Entonces todos nosotros leemos esto con mucha esperanza de que estamos viviendo esta etapa todavía de la juventud. Entonces la pregunta es, tiene que ver con de qué manera yo me mantengo aún en un buen caminar, porque el versículo 1 partía con eso, con los perfectos de camino, con los que en el andar diariamente viven una vida perfecta. Entonces aquí el salmista se vuelve a preguntar, como joven, ¿cómo mantengo yo ese andar continuo? ¿Cómo yo sigo viviendo esto? Y vamos a ver 7 cosas bien especiales que las transmite. Esta pregunta del comienzo, aunque se responde con el guardar tu palabra, luego muestra 7 cosas bien especiales que tienen que ver con la palabra de Dios, lo que está haciendo la palabra de Dios
para aquellos que viven, los que conviven diariamente con ella. Dice el versículo 10, y está haciendo aquí a modo de explicación: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y la primera cosa que el salmista está deseando con mucha sinceridad, por eso dice esa expresión, con todo mi corazón, es una expresión de sinceridad, de humildad frente a Dios, y dice, te he buscado, y el deseo del salmista para guardar la palabra, para vivir en una vida de santidad, tiene que ver con no desviarse de la palabra de Dios. Dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Eso es lo que él busca diariamente. Y eso es lo que deberíamos nosotros también, si lo vamos aplicando al tiro. El salmista está buscando no desviarse de la palabra de Dios y que Dios le ayude a no hacerlo. Entonces, hay un deseo constante, muy sincero del corazón, de mantenernos siempre en la palabra de Dios. No sé cuántos de ustedes a veces se nos hace difícil mantenernos ahí en esa línea recta, porque la línea de la vida es una línea bien delgada y que muchas veces tendemos a pasarnos de un lado a otro. Y el deseo del salmista es mantenerse siempre viviendo y guardando el camino de Dios. El versículo 11 trae una segunda cosa, que nos hace una invitación también a nosotros para vivir perfectos en los caminos de Dios. Porque ¿con qué limpiará el joven su camino? Obviamente con guardar la palabra de Dios. ¿Y cómo logro eso? ¿Cómo yo logro atesorar la palabra de Dios de una manera perfecta? Meditando en este versículo, me hace entender de que es necesario que nosotros podamos estar guardando en nuestra memoria, en nuestro disco duro, la palabra de Dios. Y eso es una invitación a la memorización. ¿Cuántos de nosotros estamos meditando constantemente la palabra de Dios? Tal vez hemos dejado ese uso. ¿Por qué? Porque nuestra vida, nuestro tiempo está siendo llenado por otras cosas y nuestra mente se está llenando por diferentes cosas. Pero la única manera de no pecar contra Dios y de mantenernos en el camino de Dios es tener herramientas que vienen o están siendo brindadas por la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros memorizamos su palabra? El Salmo 37, el Salmo 31 y el 40 también están hablando acerca de esto mismo, de memorizar la palabra de Dios. Si miramos un poquito atrás, capítulo 40, versículo 8, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y en tu ley, dice, y tu ley está en medio de mi corazón. Y esa ley que está en medio del corazón tiene que ver no solamente con tenerlo dentro, sino tenerlo en la mente, memorizado, ¿ya? Era costumbre que los israelitas mantuvieran la palabra de Dios, o la Torá, lo que era la ley, tanto en la cabeza como en el brazo, para que sea cual sea el momento o el lugar donde ellos estuviesen, ellos estarían leyendo la palabra de Dios, porque era la promesa de Deuteronomio capítulo 6, que ellos, donde ellos estuviesen, tenían que estar en la palabra de Dios, de traspasarla también a los hijos, y así de generación en generación. Por eso es importante que los dichos de Dios o los versículos de parte de Dios sean memorizados. No sé cuántos de ustedes han hecho el ejercicio de aprender por lo menos un versículo de cada libro de la Biblia. Nosotros hace mucho tiempo atrás, cuando yo era mucho más joven, siendo joven junto a mi esposa y otros amigos, hicimos un día ese desafío, recitar versículos de cada libro de la Biblia. Y claro, a lo mejor en Génesis es como fácil, ¿cierto? Y uno dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya tenemos un versículo. Pero ¿recordamos algún versículo del libro de Éxodo? Alguno podrá decir, no matarás, ¿cierto? Pero ¿y ya de Levítico, o de Números, o de Deuteronomio? A veces recordamos alguno de Josué, como 1:8, 1:9, pero de ahí nos vamos saltando libro tras libro y deberíamos hacer ese ejercicio, tal vez de memorizar algunos versículos de cada libro, por lo menos uno de cada libro, recordar algún versículo, porque eso nos va a ayudar a mantenernos en el camino de Dios. Dice
Eso, el propósito de memorizar está inserto en este versículo. ¿Para qué voy a memorizar? ¿Para qué voy a guardar la palabra de Dios? El propósito es para no pecar contra Dios. Si tu deseo es no pecar, si ese es el deseo que nace de nuestro corazón, el propósito está inserto en este versículo. Es para no pecar contra nuestro Dios. Ese es un deseo constante que debería relacionarse con nuestro deseo de adoración a nuestro Dios. Es una búsqueda en cuanto a nuestro Dios desde el principio de nuestras vidas. El versículo 12 nos va a mostrar la tercera cosa. La primera cosa es buscar la palabra de Dios. La segunda cosa es memorizar la palabra de Dios. En el versículo 12 encontramos una tercera cosa, que dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. No sé cuántos de ustedes estarán estudiando en línea, pero una de las cosas que el salmista le pide a Dios es que le enseñe la palabra de Dios, que le enseñe los estatutos y decretos de Dios. Pablo le dice a la iglesia en Corintios de que nosotros como creyentes podemos aprender la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, que va acomodando lo espiritual con lo espiritual. Y es importante aprender la palabra de Dios. Tiene un propósito el que yo aprenda todo el consejo de Dios. ¿Ya? Pablo en Romanos dice que lo que antes se escribió para nuestra enseñanza, se escribió, y por lo tanto es importante aprender. Y por eso es la petición del salmista, enséñame, Señor, enséñame a poder leer tu palabra con entendimiento, porque no depende de las personas, depende de tener la palabra de Dios, depende del Espíritu Santo, y cada uno de nosotros podría conocer mucho más a Dios. Dios se revela en la medida que nosotros le buscamos. Entonces, por lo tanto, una tercera cosa que es importante considerar es aprender de la palabra de Dios. Muchos testimonios, muchos episodios. No sé cuántos de nosotros estamos recordando solamente aquellas pequeñas historias que nos contaron cuando niños en la escuela dominical, pero hay mucho más que encierra este maravilloso libro de la palabra de Dios, porque tiene un hilo conductor desde principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros vemos un hilo conductor que es transversal a través de cada uno de los libros, y el orden de los libros y la forma en que son escritos tienen un propósito especial, y que es manifestar a Dios, que es manifestar sus propósitos en la tierra. Entonces, por lo tanto, este deseo y esta petición del salmista es conocer mucho más de la palabra de Dios. El versículo 13 dice, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Y aquí pasa algo inverso. El salmista ya no está pidiendo el ser enseñado, sino el poder enseñar a otros. Y si nosotros miramos un pequeño versículo de 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, aquí Pablo está diciendo un proceso que debe ser constante en la vida de todos los creyentes, que es, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y eso es el proceso continuo que como creyentes deberíamos tener. Yo aprendo de la palabra de Dios para poder también compartir con otros que tienen una necesidad. Pablo en Efesios dice que haciendo relación al cambio de nuestras vidas, dice que el que robaba ya no robe más, sino trabaje con sus manos para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Y ese es un buen cambio de switch. Ese es un buen cambio en la vida de nosotros como creyentes. ¿Por qué razón? Porque no solamente voy a dejar de hacer cosas malas, sino que cuando yo dejo de hacer cosas malas, tengo que también poner algo bueno dentro de mí. Cuando yo saco algo, tengo que ser capaz de poner y llenar ese vacío dentro de mí. Entonces, ¿por qué yo aprendo de la palabra de Dios? ¿Por qué yo permito que el Señor enseñe en mi vida? Para tener que compartir con los que padecen necesidad. Y creo que nosotros conocemos a alguien en este tiempo, en especial en este tiempo de cuarentena, que tienen necesidad espiritual, que tienen una necesidad de que la palabra de Dios toque sus vidas. Y creo que este medio tecnológico, que a veces nos hace pasar un poquito de rabia, es un buen medio para tener que compartir con aquellos, aún que estén en la distancia. ¿Tenemos palabra de Dios para compartir?
Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Estoy compartiendo yo la palabra de Dios? Si no lo estamos haciendo, estamos limitando los propósitos de Dios. Nosotros tenemos que ser capaces de entender de que somos un canal de bendición. Y la palabra de Dios realmente es una bendición para cada hombre, para cada persona en esta tierra. Entonces, a la petición de ser enseñados por la palabra de Dios, también tiene que haber una responsabilidad de nuestra parte, de que no quede ahí, que seamos capaces de enseñar también, por muy poco que sea, por carente que parezca el conocimiento que tengamos de la palabra de Dios, es importante que vayamos compartiendo con aquellos que padecen necesidad espiritual. Es importante, dice, con mis labios he contado, y eso es lo que estaba haciendo el salmista, no solamente había sido enseñado, sino que él confiesa que al hablar, dice, él cuenta, él está enseñando los juicios de su boca, que son los mandamientos, que era la Torá en el Antiguo Testamento. Versículo 14, la siguiente cosa que nosotros vamos a ver, dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en toda riqueza. Yo sé que tener algo material trae gozo al corazón, pero aquí dice que el salmista dice que su gozo o su alegría está centrada en la palabra de Dios. Por eso que él está priorizando, si voy a conseguir algo, va a ser el poder estar en la palabra de Dios. Si voy a gastar mi tiempo en algo, lo voy a gastar en la palabra de Dios. Miramos nosotros los proverbios y hay varios capítulos del libro Proverbios donde antes que las riquezas, donde antes que las piedras preciosas, los metales preciosos, está la sabiduría. La sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Ese es el consejo del libro de Proverbios, que sobre toda cosa guardada, sobre cualquier cosa que sea importante para nosotros, la palabra de Dios tiene que estar inserta en nuestro corazón. Por eso dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, priorizando la palabra de Dios. Hay una emoción en el corazón del salmista. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios está en su vida. Si nosotros nos adelantamos un poquito al versículo 72, dice, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. No hay nada más valioso, dice el salmista, y eso ustedes lo pueden comprobar, que no hay nada más importante, no hay nada más llamativo que lo que dice el versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. No sé cuántos de ustedes les gustaría tener oro y tener plata. Dicen que tener amigos es mejor que tener plata, ¿cierto? Pero si son amigos con plata, son mejores, parece. Pero antes que eso, dice, es buscar el camino de Dios, de gozarnos en el testimonio de Dios. Ahí tenemos nosotros la quinta cosa. En el versículo 15 vamos a encontrar la siguiente. Dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y aquí está una palabra clave, meditar. ¿Y qué es lo que es meditar? ¿O cómo entendemos nosotros lo que significa el meditar en la palabra de Dios? Tiene que ver que yo pase tiempo procesando la información que tengo. No se trata solo de leer la Biblia. Muchas veces nosotros pasamos tiempo en la Biblia solo como lectura, sin guardar nada en nuestro corazón. El meditar significa, yo lo entendí, puede ser muy burda la aplicación que voy a dar, pero el meditar es como lo que hacen las vacas. No sé si sabían ustedes que las vacas tienen 6 estómagos y ellos comen el pasto, bueno, en sí lo cortan, lo tragan, lo procesan un poquito en el estómago y lo vuelven a la boca. Y ahí lo están mascando otra vez. Y lo vuelven a tragar hacia el otro estómago y el otro estómago lo vuelven a masticar y lo hacen para sacarle todos los nutrientes que el pasto pueda tener. Entonces yo dije, eso debe ser meditar en la palabra de Dios. Es como ponerlo en nuestra cabeza, darle una vuelta, buscar una enseñanza y aplicarlo a la vida. Y luego, con que el estar en la palabra de Dios, recibo una enseñanza y cuando vuelvo a pasar por ese mismo versículo, vuelvo a recibir nuevamente otra enseñanza de parte de Dios.
Y es así, constantemente, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios. Y ese es el llamado, la invitación del salmista, que en los mandamientos debemos pasar tiempo y no tenemos que dejar que el afán de este tiempo nos robe el tiempo que podamos pasar con Dios. Yo sé que todos nosotros podemos estar muy ocupados en diferentes cosas, pero el deseo de Dios es que nosotros podamos estar mucho más cerca de la palabra de Dios, meditando y considerando lo que Dios espera de nosotros. Romanos capítulo 12 dice que cuando nosotros podamos cambiar el switch de nuestra mente, dice, sino renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros solamente cuando meditemos y pasemos tiempo en la palabra de Dios es cuando nosotros vamos a entender cuál es la voluntad de Dios. Y al entender cuál es la voluntad de Dios, es cuando yo voy a comenzar a obrar de acuerdo a esos principios. Y es necesario. Y por último, en el versículo 16, dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Y ahí está, recordarla constantemente, recordar, poner versículos en nuestra mente, y no sé cuál es su ejercicio para estar recordando la palabra de Dios, si es que pega algunos versículos, si es que los anota en su Biblia o en alguna libreta de nota, para estar constantemente recordándolo. Pero es importante recordar, no olvidar la palabra de Dios. Y no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta, pero en cada versículo está haciendo mención a la palabra de Dios. Si nosotros miramos, el versículo 9 habla de guardar la palabra, versículo 10 de mandamientos, el versículo 11 de dichos, el versículo 12 de estatutos, el versículo 13 de juicios, el versículo 14 nuevamente tus testimonios, versículo 15 tus mandamientos y el versículo 16 tus palabras. Cada versículo de los 172 versículos que hay en el Salmo 119, todos están hablando de la palabra de Dios. Es una invitación a pasar tiempo en la palabra de Dios. ¿Y con qué voy a limpiar mi camino? ¿Cómo voy a hacer mucho más expedito mi camino, mi andar? Y cuando hablamos de caminar, estamos hablando de la vivencia de cada uno de nosotros como creyente, que debe ser constante, avanzando continuamente, y la respuesta está en la palabra de Dios. No hay otra forma de vivir la vida como creyentes a menos que sea pasando tiempo en la palabra de Dios. La aplicación de nuestra vida tiene que estar centrada, o nuestra vida debe estar centrada en esta vivencia. Y Pedro, y con esto voy a hacer Pedro en el Nuevo Testamento, si nosotros miramos en 2 de Pedro capítulo 1, habla acerca de un proceso en la vida de un creyente. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5 en adelante dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y no sé si habían mirado este versículo como un proceso en la vida del creyente, pero realmente es así, porque cuando nosotros creemos estamos agregando algo a nuestra fe, y de la fe tiene que venir la virtud. La virtud son los nuevos cambios en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Tal vez somos nuevos creyentes, tal vez estamos viviendo en esta etapa de la virtud, de los pequeños cambios en nuestra vida. Pero a eso no podemos detenernos, tenemos que seguir adelante. Y dice, a la virtud tenemos que añadir conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Ya no es solamente pequeños cambios en nuestra vida, sino que el conocimiento de la palabra de Dios nos va a ayudar a tener un dominio propio, y el dominio propio es el poder bajo control, es poder tomar decisiones enfrentándonos a la tentación y a las pruebas. Y al dominio propio se le agrega la paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y está diciendo ahí, la única manera de vivir la vida de una manera próspera es a través de ir pasando y creyendo y confiando en la palabra de Dios. Si estas cosas están en nosotros, siempre vamos a estar andando continuamente, no vamos a detenernos, sino que vamos a crecer y desarrollar nuestras vidas. Salmo 119 es un lindo proceso
para entender de que la palabra de Dios es lo que va a cambiar realmente nuestras vidas. Podemos tener mucho conocimiento de muchas cosas, pero la aplicación práctica en la vida de un creyente transformará las vidas de cada uno. Así que, hermanos queridos, es un lindo desafío pasar más tiempo en la palabra de Dios. Creo yo que invertir tiempo en conocer mucho más a Dios a fondo, solo se logra pasando tiempo en la palabra de Dios.